Mi nombre es Armando Valencia Valencia y en el momento me desempeño como prefecto de apostolado de la provincia Colombia-Venezuela. Yo llegué al Bajo Atrato en 1998 a atender la parroquia de Río Sucio. Hacía parte de un equipo de 4 sacerdotes y en ese tiempo, en el Atrato, había mucha dificultad por parte del conflicto armado, ¿sí? En ese tiempo había la disputa del territorio entre la guerrilla, paramilitares y el ejército de la policía, ¿sí? Entonces fueron tiempos muy difíciles para el trabajo de la iglesia en esa zona. Antes de nosotros llegar a recibir la parroquia, había el equipo de los claretianos, a uno de los sacerdotes, un campesino que después se volvió paramilitar, le había pegado al padre Freddy Díaz Granado, ¿sí? Bueno, nosotros llegamos allá y cuando llegamos allá estábamos en proceso de retorno de las comunidades que habían sido desplazadas hacia la parte de Antioquia, Quito y los lados de Turbo, Antioquia también. Fue el desplazamiento más grande que ocurrió en el país y la mayoría de la gente, pues afro, indígenas, tuvieron que salir. Más de 6.000 personas salieron desplazadas a la fuerza por un bombardeo que se inventó el ejército colombiano en coalición con las autodefensas de Córdoba y Urabá. A nosotros nos tocaba acompañar a la gente en unos proyectos que se llamaron las comunidades de paz. Éramos la diócesis de Apartado, diócesis de Quito, los misioneros claretianos que estábamos en la parroquia y algunas ONG de iglesia y civiles europeas, ¿sí? Entre ellas Médicos del Mundo, Brigadas de Paz, Oxfam, ¿sí? Bueno, ¿en qué consistía el trabajo de nosotros? En acompañar a la gente para que se comprometiera a cumplir unos reglamentos que los mantendrían fuera del conflicto, reglamentos de vida para mantenerse al margen del conflicto. A nosotros nos tocaba dar los talleres, acompañar a la gente cuando venían a mercado, porque a veces les quitaban la comida, acompañar a la gente en la parte organizativa, en salud, en vivienda, y sí, una especie de escolta, escoltábamos a la gente, pero era una cuestión muy riesgosa porque los diferentes grupos armados lo vinculaban a uno. La guerrilla nos decían que éramos paramilitares, los paramilitares nos decían que éramos guerrilleros y así sucesivamente. Era una cuestión muy riesgosa. Gracias a Dios contamos con la ayuda de muchas instituciones que creyeron en nosotros, creyeron en los proyectos de la gente y nosotros pudimos hacer un trabajo muy bueno con ellos y pudimos pues articular cosas de sus proyectos. Por ejemplo, el proyecto de las comunidades de paz, que era una estrategia de resistencia para retornar al territorio, se fue reemplazando por los consejos comunitarios, que es la organización que por ley hacen las comunidades en ese sector de la geografía colombiana. Son comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas y ambos pueblos, afros e indígenas, tienen diferentes legislaciones, pero todas van en relación a la defensa del territorio. Entonces, nosotros y el equipo de la parroquia, lo que veníamos haciendo en los años anteriores era fortalecer la resistencia de las comunidades ahí a través de la estructura organizativa que son los consejos comunitarios, autoridades locales que velan por la protección no solamente del medio ambiente, sino que también son una estrategia política para mantenerse ahí en el territorio.
Los consejos comunitarios son creados por la Constitución del 91. O sea, Colombia hizo una asamblea constituyente en el 91 y en esa asamblea constituyente, en esa renovación de la Constitución, quedaron incluidas las comunidades negras de Colombia. Entonces, con una ley que llama la Ley 70 de Comunidades Negras. En esa ley se le reconocen los derechos. Primero se le reconoce el derecho como grupo étnico a estas comunidades. Y eso implica que ese grupo étnico tiene unos derechos en la Constitución, que tiene unos derechos porque tienen una historia, una etnia, son diferentes, ¿sí? Entonces, pero no solamente ganaron en eso, sino que también ganaron en la cuestión cultural, ¿ya? A partir del 91 se empieza la etnización, ¿ya?, de estas comunidades, y el Atrato fue pionero en este proceso de etnización del pueblo negro en Colombia. Y en ese proceso organizativo de las comunidades negras, los claretianos, que estamos sobre el Atrato, hemos jugado un papel muy importante. ¿Por qué? Porque todos estos procesos organizativos fueron fruto del trabajo misionero que hicieron los evangelizadores ahí en esa zona, sobre todo medio y bajo Atrato. ¿Por qué? Porque ahí hubo un proceso primero de alfabetización, ¿sí?, que desembocó en las comunidades eclesiales de base, y luego ya en la parte política, que es la cuestión organizativa de las comunidades. Entonces, primero se alfabetiza y le enseña a leer a la gente, a leer su vida, a analizar la realidad que están viviendo a través de un proceso de alfabetización. Luego, la cuestión de las comunidades eclesiales de base, se le enseña a la gente a ligar fe y vida, ¿sí? Y ya por último, en el proceso que estamos, que es la cuestión organizativa, hacia una construcción política, ¿sí?, de esa zona y de los habitantes que están allí, que son comunidades negras y comunidades indígenas. Entonces, el trabajo de nosotros en los últimos años ha consistido en que estas comunidades logren defender lo que por ley les pertenece, que es el territorio. Y el territorio no se reduce a un pedazo de tierra. El territorio es todo el entorno, son los ríos, la selva, todo lo que conforma el bosque y lo que contiene el bosque, que son los animales y todo, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos acá biodiversidad. Entonces, el trabajo de nosotros los claretianos, en este sentido, hablando de la matrimonio, fe y vida, se consiste en eso, en acompañar a la gente, en estimular sus sueños, fortalecer la identidad cultural y que ellos fortalezcan el ejercicio de su autonomía como pueblos autodeterminados. Eso es lo que hemos hecho en los últimos años. En estos últimos años también los diferentes grupos que se disputan el territorio, porque esta es una lucha por poseer territorios, hemos acompañado la resistencia que están haciendo esos pueblos en sus comunidades. ¿Cómo nos hemos acompañado? Bueno, primero con la solidaridad, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Segundo, el fortalecimiento de su organización, que son los consejos comunitarios. Y tercero, el fortalecimiento de la defensa del territorio, que la gente no se desplace. Y para ello tenemos una estrategia. Una prioritaria de nosotros es lo que hacemos desde la educación, ¿sí? Nosotros nos inventamos una estrategia organizativa para el Bajo Atrato que consiste en hacer tutorías con un colegio que se llama el Colegio Rural Clarén. Tutorías por semana. Tenemos cuatro ríos y cada río tiene 8 o 10 comunidades y llegamos con el colegio y a la sede del colegio llegan más de 150 campesinos adultos, ¿sí?, a estudiar. Cada semana estamos rotándonos con el equipo de profesores. Es una especie de colegio itinerante, ¿ya?, que acerca a comunidades distantes, ¿sí? Y entonces la revolución de esta propuesta es que mucha gente que no en su proyecto de vida no tenía sacar un bachillerato, nosotros le cumplimos su sueño, ¿ya? Le decimos que
que es posible lograr esos sueños, que es posible salir adelante. Se le abren alternativas a la gente. Y después que termine ese bachillerato, le estamos ofreciendo educación de calidad a través de la FUCLA. Eso es lo que hemos hecho en los últimos años.